Y Gabriela se acercó y me dijo, oye, güey, literal me dijo, tú estás por que te pasas al del stand-up. Y yo que está bien, no se ha hecho, y entonces se acercó a mí y me dijo, ¿qué onda? Y yo le contesté lo siguiente. Angélica Ramírez, productora, bienvenida. También, ya sé que siempre todo le van a preguntar al señor. Y Gabriela Sandoval, directora. Hasta por favor, bienvenida. Amigos, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Es un gran placer tenerlos acá para platicar. A nosotros nos encanta platicar después de las pelis, justamente para que explorarlas aún más con su experiencia. Y me gustaría empezar precisamente por el origen de esta historia. Fue escrita por Roberto, entonces me gustaría saber cómo surgió, qué estabas pensando al momento de escribirla, cómo fue que llegó a manos de Gabriela, todo lo que pasó en la preproducción. Por favor, gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué chingón, Guadalajara, qué chingón. Oigan, antes que nada, gracias por el esfuerzo de venir a ver la película y pues de aquí un saludo a la gente que se quedó afuera, pero pues no había manera de meterlos a todos. Bueno, la película nace de un bloqueo creativo que tuve desde que salí de la carrera hasta mis 30 años, que pues me paralizó el miedo y no escribí nada porque yo sentía que se tenía demasiadas expectativas de cuál iba a ser mi primer guión, lo cual era una tontería, y hasta los 30 me decidí a escribir primero y no se me ocurrió otra cosa más que escribir sobre lo que estaba sintiendo en ese momento. ¿Qué mejor tema que sobre el hecho de alguien que había estudiado cine, que ya daba cursos de guionismo y que nunca había escrito ninguna película? Entonces se me hizo interesante analizar un personaje desde esa perspectiva y que estuviera ampliamente basado en mí. El personaje se basa mucho en la persona que fui en mis 20s, aunque no es autobiográfico, o sea, no existe un Ramiro ni un María Liz, solamente son personas que inventé para potencializar. Bueno, María Liz existe, la neta. No existe, fueron personas que hice para potencializar el conflicto y al personaje. Y mucha gente no lo sabe, pero nunca lo hemos escondido. Gaby y yo fuimos novios durante 8 años, desde mis 26 hasta mis 34. Entonces ella estaba muy cercana a esos procesos de esas crisis existenciales que decía que no era incapaz de escribir un guión. Y cuando tuve la crisis que decidirme a Querétaro y no volver hasta que tuviera el guión escrito, ella estuvo ahí y estuvo muy atenta cuando regresé y le dije, mira, esto fue lo que escribí, esta es la película con la que quiero debutar algún día. Y no pasó. Después ella, pues justo en ese entonces estaba entrando a la carrera, pasaron 4 años, ella terminó la carrera en el CUEC
y me dijo, oye, dame que está bien para debutar. Y me dije, no, como crees, es la película que pienso yo debutar. Y un año después empezó a ganar varios premios de guionismo, juntó una lanita, muy poquita en comparación a lo que cuesta una película, muy poquita, y llegó y me dijo, oye, ya tengo esta lana y no pienso usar nada de este dinero más que para unos zapatos y todo lo demás para hacer lo que está bien. Y entonces, a pesar de que ya no andábamos, a pesar de todo, pues me ganó el amor que ella le tenía a la película y para mí fue imposible decirle que no. Y la verdad es la mejor decisión que pude tomar en mi vida porque Gabriela le mostró un amor a esta película y se lo ha mostrado durante años. Y bueno, los resultados están ahí. Es una película que afortunadamente está siendo muy bien recibida por la crítica. Sí, yo diría que ha sido muy bien recibida en cada una de sus funciones. Y justamente porque platicas de cómo fue su experiencia al momento de rodar, al momento de producir la película, justamente quiero dirigirme a Angélica para que nos platique un poco más de cómo fue todo el proceso de producción. Sé que hubo dificultades, ya nos platicó un poquito Roberto, entonces me gustaría que me platiquen más del proceso, cómo fue, qué retos se enfrentaron, cómo lo resolvieron y al final que nos muestren cómo le imprimieron amor a esta película, que es justo lo que estamos platicando. Pues justo también en toda esa iniciativa yo conocí el guión en sus orígenes cuando estaba no al frente del Instituto Mexicano, sería demasiado grande decir eso. En realidad trabajaba en el instituto, yo conocí el guión, también me pareció muy interesante. Años después, casualmente, saliendo de Tlatelolco, de esa puerta que se ve, me topo con Gaby, que también vivía en Tlatelolco, y me dijo, oye, por cierto, ¿te acuerdas de que ya está bien? La voy a producir, y empezamos el lunes. Y yo, wow, o sea, en ese momento le dije, ¿qué tienen? ¿Qué les falta? ¿Qué están haciendo? Y pues nos dimos cuenta un poco que hacía falta como trabajar el proceso de producción, nos detuvimos un poquito, ¿no? Como para asentar muy bien la película y los riesgos que tenía, que era no tener apoyo de absolutamente nadie más que de ellos, nuestro otro socio y otras personas que se sumaron con los ahorritos, igual que Gaby, nos compramos solo unos zapatos y lo demás lo ahorramos. Lo invertimos en la película, fue un proceso de un proyecto realmente muy colaborativo, mucha gente se sumó con su trabajo, con un aporte en especie a algunos proveedores y con mucho corazón, y pues también ese es parte del resultado que está ahí. Pero así fue, tal cual una casualidad, porque me mudé yo a Tlatelolco, en donde es parte de la película. Filmamos en el departamento de Gaby y el catering estaba en mi departamento, en otro piso en Tlatelolco, lo cual fue una aventura increíble y un desastre también. Pero logramos la película, que es lo que ustedes vieron. Pero no, es que esa es parte de la magia, que está bien. Ellas se encontraron porque vivían en el mismo edificio, o sea, a 2 pisos de distancia en el edificio Chihuahua. Las dos se encontraron y las dos conocían, está bien, y decidieron filmarla. Es algo, o sea, pareciera escrito casi por un guionista mejor que yo, pero es muy impresionante eso. Por cierto, dedicado a todos los guionistas, ¿no? Que así es como cerramos así entramos, hablando sobre la importancia del guión, sobre su preponderancia, sobre todo lo demás, y también cerramos así con la frase. Ya para terminar mi intervención y pasar el micrófono a ellos, que seguro ya se mueren por preguntar y charlar, me gustaría que me dijeras, Gaby, ya conocimos un poquito de cómo llegó la película a ti, cómo llegó Angélica, pero sí me encantaría que nos platicaras qué viste en ella, por qué la amaste tanto. Digo, nosotros la amamos porque ya la vimos, ¿no? Pero ¿qué viste en ella al momento de leerla que quisiste poner toda tu parte para que fuera una realidad, para que la viéramos hoy, por ejemplo, aquí en esta sala? Bueno, desde la primera lectura que tuve, o sea, me pareció asombroso como la manera de cómo Roberto desde un inicio como se vulneró, se expuso, todo, o sea, están todos sus miedos, todos sus cuestionamientos, y es algo que yo también no solo como realizadora, sino como espectadora, aprecio mucho y busco esas propuestas. Entonces, no es muy común que alguien, se exponga demasiado. Y pues sí, me sorprendió, aparte me
O sea, fue muy divertido. O sea, el guión no es en sí normalmente no es un material de lectura que tú te sientes y lo disfrutes y te divierta, porque es una guía y es algo muy técnico y sirve para que todos los departamentos sepan qué hacer y todo eso, pero esto, o sea, es muy raro que un guión antes de ser película ya sea un material de lectura que tú puedas disfrutar. Entonces esa era la magia de OK, está bien, por eso incluso se publicó como libro. Y pues para mí Roberto es, o sea, no es exageración, pero para mí es el mejor dialoguista que hay en este país. Tengo muchos colegas, muchos amigos, todos muy talentosos, pero, o sea, no sé, si no estuviera vivo todavía Sorkin y Tarantino, ahí Robert estaría en esa terna. Y normalmente sí, o sea, ay, es un vínculo. sí, y pues el cine mexicano no se ha caracterizado mucho por la buena dialogación, o sea, sí le hemos rehuido mucho a eso, y entonces para mí esto es como, o sea, estoy muy satisfecha porque siento que es uno de los aciertos que logramos, que los diálogos son fluidos, que hay subtexto, que hay personajes, que eso ya es pues muy rescatable, porque no hay mucho de eso, no hay como personajes emblemáticos que se pudieran como quedar en bueno, yo espero que se vuelva algo memorable. Entonces pues esas son las cosas que me atrajeron mucho desde el primer momento que lo leí. Muchas gracias, Gaby. Y ahora sí, pues a quien guste preguntar, mis compañeros van a pasar ese micrófono, ellos acercan a ustedes, y pues adelante, todo lo que quieran decir. ¿Qué tal? Buenas noches. De antemano agradecerles porque es una película que al ser cine mexicano tiene otro sabor, y eso yo creo que todos los que disfrutamos la obra es algo que nos mantuvo siempre al tanto. Yo quisiera como preguntar si vale la pena como tal llamarse pregunta, es si vale la pena el exponer toda esa vulnerabilidad como autor, en este caso de Roberto Andrade, para salir de esa sequía de talento o de obras que habías creado. ¿Vale la pena mostrar la parte quizá más íntima, o en realidad es un juego donde no tienes la posibilidad de ganar? No solamente creo que vale la pena, creo que no hay otra manera de hacer arte, o por lo menos yo no lo entiendo así. O sea, el arte tiene que vulnerar al artista, y muchas veces, pues en mis programas de cine hablo de eso, que a veces el cine mexicano, el cineasta mexicano no se vulnera, sino que más bien se dedica a observar a los otros, ¿no? Los otros que no son como yo, y hablan de algo totalmente alejado a su propia persona. La verdad es que para mí la vulnerabilidad es algo que conecta muchísimo con la gente, incluso ya haciendo stand-up, o incluso con el podcast de La Hora Feliz, yo me di cuenta que cuando me vulneraba, la gente respondía más, y eso me ha ganado pues muchos admiradores y el cariño de muchísima gente. Entonces, de verdad no entiendo a los artistas que no se dejan ir, ¿no? Que no se entregan a esta vulnerabilidad. Bueno, primero que nada, buenas noches y muy buena película. Aquí mi pregunta va enfocada en por qué decidir, bueno, todos conocemos la comedia que usted maneja en su stand-up, pero por qué decidir que su primer película fuera una con un humor tan cruel como el que vimos. ¿O cuál, si no visualizaba como algunas dificultades que se pudieron haber presentado? No sé si es un humor cruel, a lo mejor lo llamaría un tanto arriesgado, pero pues no sé, sí, o sea, las visiones que tengo de la vida en general, de la condición humana, me llevan a esos lados, o sea, y pues es lo que me sale del alma, y tengo la gran
filosofía de no autocensurarme nunca, y a lo mejor salen estas cosas que al final creo que terminan siendo divertidas y que a mucha gente le gusta. Seguro habrá mucha gente que diga que es esta nada, pero pues simplemente no es mi público y no es alguien con quien me gustaría compartir. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, buenas noches, tío Robert. Yo más que pregunta, a mí me gustó mucho la película, me gustó la fotografía, me encantaron las instalaciones, me hace así como que nos acordamos mucho cuando vemos Tlatelolco del 68 y la continuidad, porque la vida no para, continúa, qué historias siguen viviendo después en esos departamentos, ¿no? Yo agradezco que nos hayas traído aquí a Guadalajara, que nos permitas conocer la película antes que cualquier otra persona. Y agradecerle a la gente que estuvo detrás, porque sin ellos no hubiera sido todo esto una realidad. La verdad que muchas gracias. Disculpa por arruinar tu sorpresa, pero estarte viendo en la pantalla donde de repente pasaste y te di la mano, pues, perdón, pero fue muy emotivo. Muchas gracias. Es todo, muchas gracias. Yo aún vivo en Tlatelolco. Muy chido. Aquí ya no, hace un mes que te cambiaste de Tlatelolco, las dos, que a mí se me hace eso impresionante, las dos vivían en el mismo edificio. Sí. Allá, por allá hay... Sí. Vamos. Tío Robert, gracias por la película, y mi pregunta es, ¿llegaste a tener miedo por mostrar esta película? Sobre todo porque, bueno, se para la FIC para marzo y empieza a pasar esta onda de la censura a los comediantes. Durante ese proceso que hubo mucha censura hacia los comediantes y que los expusieron en Twitter, ¿llegaste a tener miedo de que se publicara? No, ¿miedo a qué? O sea, si hablas como de la cancelación o algo por el estilo, si no ha pasado con Laura Feliz, cabrón, no creo que pase con lo que está bien. Además, Gaby y yo hemos hablado mucho al respecto de ello, ¿no? Pues sí, justo de lo que hemos podido platicar es que un poquito la comedia trabaja mucho con los vicios de carácter, lo que es reprobable, lo que no es Éticamente correcto. Sí, y eso es como también la parte divertida, o sea, son personajes que evidentemente no es algo que es para imitar, y entonces, no sé, se necesita ser muy corto de miras para no darse cuenta de eso, de que es una comedia, de que es ficción y que, no sé, o sea, por lo menos para mí, en las ficciones que me gusta consumir, pues no son personajes, pues admirables o muy puros, muy nobles, muy no es sino que aburrido. O sea, me gustan personajes así de oscuros, así de grises, pero eso es en la ficción. Buenas noches, más que nada esta pregunta es para ella. ¿Cuánto tiempo te llevó juntar como el presupuesto para la película y cuánto fue lo que se gastaron? Uy, pues no sé, no te podrías comprar un carro. El costo, o sea, la película en realidad tuvimos 285,000 pesos para el rodaje, con eso en efectivo, todo lo demás fue aporte en especie, y después tuvimos otro ingreso en postproducción de otros 250,000, casi 300,000 pesos para terminar el proceso de postproducción. Cuando hablo de estos montos son en efectivo, todo lo demás fue un aporte en especie. Aún así la película tiene un presupuesto muy compacto, muy reducido en total, justo por esta situación, y pues básicamente fue eso. ¿Cuánto nos costó? Pues bueno, mucho del trabajo de cada uno de nosotros, que de hecho ahí está otro de nuestros socios, que pues él, o sea, todos invertimos ahorros, ¿no? Y justo eso juntó lo que acabo de exponer.
Yo de hecho sabía que habían sido 170,000 pesos. Entonces, ¿por qué nos daban huevito con ejote para desayunar? No, fue muy poquito dinero. Tienes razón, Gaby, no te podrías comprar un coche del año ni de pedo. Buenas noches. Primero que nada, gracias por la película. Gracias por no matar este humor tan puro y tan lindo. Esta pregunta es para Roberto. Ya que te expusiste en tu primer guión, ¿qué sigue para Roberto? Pues algo muy parecido, de hecho Gaby y yo estamos trabajando ya en la siguiente película. Entre mis 29 y mis 33 años escribí 5 guiones de largometraje y 2 de teatro, y como no salía nada me emberrinché y dije, pues ahora no escribo ni más. O sea, porque durante muchos años no escribí nada y de repente en unos años escribí un chingo y después dije, conforme vayan saliendo escribiré otras cosas. Y pues a partir de esos guiones, Gaby y yo tenemos planteado ya hacer una siguiente película que pues creo que es así, sumamente escandalosa. O sea, ok, está bien, es un jardín de niños comparado con la otra que queremos hacer, pero tanto Gaby y yo estábamos de acuerdo en que nos gusta muchísimo más, que tiene alcances más profundos y filosóficos que ok, está bien. Entonces estamos ahorita empezando a trabajar arduamente en eso. Hola Diego, buenas noches. Mi pregunta es para Gaby. ¿Cuál fue el reto principal al momento de dirigir la película? Porque veo que pues efectivamente se regraba en un departamento de Tlatelolco y supuestamente pues vemos que toda la película está ahí, toda la película pasa en el departamento, incluso hasta yo sí lo sentí, pues las escenas donde hay un campo abierto son como encuadradas a lo pequeño, pues para tener esa sensación de estar en el departamento, de que no nos alejamos mucho del departamento. Bueno, afortunadamente, aunque pues cuando uno está, obviamente pues el reto de que sea una ópera prima, y es como, pues la presión es mucha y aparte es como, pero yo lo que afortunadamente tuve como socios y gente que de muy buena fe se sumó al proyecto, o sea que realmente fue como de hacer el favor, porque pues sí, el cine es un trabajo en equipo. Raras veces sucede que director y guionista trabajen, o sea, como de forma tan cercana, o sea, de incluso sentarnos a hacer el trabajo de mesa. Pues con él estuve en todos los ensayos, porque eso fue a lo que le apostamos. Como no teníamos los grandes valores de producción, teníamos que destacar los valores que teníamos, que para mí era la historia, y que encontramos un cast fabuloso, porque ese es de los aciertos de los que estoy como más satisfecha. Y un poco también ayudó la suerte que llegara justo esas personas que para mí fue el cast ideal, y fueron personas como muy comprometidas con el proyecto. O sea, nos llegamos a ver así 4 o 3 veces por semana para ensayar. Los chicos tienen como un enorme talento y estaban, o sea, no habían hecho cosas para cine, pero sí estaban estudiando como actuación, y a la par más bien estudiaban su secundaria en línea, secundaria prepa en línea. Entonces eso fue una bendición para nosotros, porque podíamos trabajar con ellos más tiempo. Y pues un poquito sí soy de la idea que a lo mejor cuando es como tu propio dinero y todo eso, teníamos como más libertad creativa, o sea, porque también tuvimos productores que creyeron como mucho en nuestra visión y no nos estaban como poniendo trabas. O sea, ya después pues con el blanco y negro obviamente pues asumieron un poquito la responsabilidad de esa decisión creativa, y sé que les dimos muchos dolores de cabeza, pero estamos muy agradecidos con ellos de que apoyaron ese tipo de decisiones estéticas, porque comercializar un poco el blanco y negro, que es una decisión, es muy arriesgada, sobre todo para una ópera prima.
ya cuando tienes consolidado una carrera, pues ya puedes hacer lo que quieras, puedes hacer Roma, puedes hacer lo que sea. Entonces, ese tipo de, o sea, creo que tomamos muchos riesgos creativos, incluso llegaron a haber ofertas de distribución, pero pues nos pedían cambiar el final, quitar, o sea, aligerar un poco la película, pero si algo estamos convencidos, Roberto y yo, es que sabemos el tipo de película que queríamos tener y pues no, o sea, no lo hicimos nunca por dinero, entonces era más importante que se respetara como la naturaleza de este proyecto. Las canas que tengo es por esa decisión. Hola, buenas noches. Antes que nada, pues muchas gracias por la película, la verdad es que a mí me gustó muchísimo y la volvería a ver unas 10 veces. Y mi pregunta es, para Gaby, bueno, son dos en realidad. Uno, ¿qué zapatos te compraste? Unos muy baratitos. Y la segunda es, bueno, en el proceso de llevar pues del papel a la pantalla, ¿hubo algún momento en el que pues tuvieron como diferencias, como de ok, esto no me gusta o yo lo veo diferente, o sea, entre tú y Roberto? No, realmente antes, o sea, creo que nuestras diferencias ya fueron después, o sea, la parte más sencilla sí fue el rodaje, porque, o sea, fue un rodaje muy bonito. Y Roberto y yo tenemos como una sensibilidad muy parecida, o sea, nos gustan el mismo tipo de películas, leemos los mismos libros, todo eso es como muy similar. Y es muy, o sea, como realizadora fue, sobre todo que es mi primera película como directora, fue muy lindo tener como un colaborador con el que pudiera tener como esa retroalimentación y que discutiéramos las decisiones y, o sea, me hizo sentir como mucho más segura de lo que estábamos haciendo, porque no solo pues estamos en realización y todo, y también pues somos a la par pues una parte como de producción, pero o sea, como también de conseguir cositas, porque como fue un trabajo en equipo, pues teníamos que ver, o sea, teníamos que otros socios con los que platicar, pero no, pues la única como duda que tuvimos fue con respecto a la música. ¿Sigues de los cuentos? Sí. Creo que esa fue la única gran discusión que tuvimos Gaby y yo, que de plano sí terminamos a los gritos, que fue que yo ya estaba desesperado por estrenar. Y Gaby a huevo quería meter Rapsodia en Azul de Gershwin y Patas Verdes. Y yo le decía, Gabriela, es que es una película muy barata y nos vamos a gastar un dineral en esto, y de repente nos desesperamos mucho. Y decía, ya quiero que se estrene, y ella decía, no, pero necesitamos la película, y me acuerdo que sí, fue discusión, y afortunadamente, y ya lo he dicho varias veces, afortunadamente ella no bajó las manos, y hasta que no conseguimos los derechos de Gershwin y de Patas Verdes, estuvo en paz. Y es cosa que yo agradezco, porque si de antemano hubiera dicho, bueno, ya vámonos sin las canciones, creo que sí hubiera demeritado mucho y no tendría esa fineza que le da la entrada y la salida de la Rapsodia en Azul de Gershwin. Fue un desmadre, terminamos buscando a la orquesta de Ucrania, o ¿dónde fue? De Croacia, de Eslovaquia, puta madre. Y la verdad Gaby se movió con todo eso, porque llegó un momento en que ella demostró que le tenía más amor a la película que yo, porque me dijo, no, necesitamos esas rolas, las necesitamos, y yo me volví a loca así de, no, Gaby, ya por favor. Pero afortunadamente pues no me hizo caso, y las rolas se consiguieron. Fuera de eso jamás discutimos de otra cosa, ¿no? O sea, creo que estábamos muy en entendido de lo que queríamos, y la verdad, pues yo con Gaby fue un camino idílico al momento de hacer la película, porque de verdad eso se le debe agradecer siempre, que es una directora que
escuchó al guionista y que trabajaba del lado al guionista, y eso habla de una gran humildad, de una gran sapiencia, y debería ser el ejemplo para muchos otros directores en México, que casi cuando entregan el guión dicen, por favor desaparezcan al guionista de aquí. Es más, hay directores que le prohíben la entrada a hacer al guionista porque puede ser un dolor de huevos, porque de repente el guionista dice, no, espérame, no es lo que yo trataba de expresar, entonces lo callan, lo silencian. Entonces Gaby en ese aspecto no tuvo ninguna bronca en que trabajáramos muy de la mano, y creo que así lo va a hacer siempre, aunque el guionista no sea yo, porque pues los resultados se ven notorios al momento de que un guionista trabaje así tan de la mano con un director y viceversa. Les digo que yo tuve una crisis y dije, me voy a Querétaro y me regreso hasta que lo termine. Me fui a Querétaro más o menos 5 días y regresé con la mitad del guión. Y la otra mitad la escribí 3 días antes de la finalización de la convocatoria de guión de cine. Cuando dije, ay no mames, faltan 3 días para entregar, me puse esos 3 días a terminar el guión. Me acuerdo que la última noche no dormí, y Gaby estaba ya al lado dormida, y me acuerdo que ella de repente me ayudaba como a revisar cosas, y yo seguía escribiendo, hasta que me acuerdo que se quedó dormida como eso a las 3 de la mañana, y dije, bueno, pues ni pedo. Y de las 3 a las 8 de la mañana seguí escribiendo. Gaby se despertó y me dijo, ¿cómo vas? Y le dije, pues ya nada más me faltan como 20 cuartillas. Y me acuerdo que esa vez llegamos de milagro, ¿no? Como 2 minutos antes de que se cerrara la convocatoria, fuimos la última ficha, y afortunadamente, bueno, la película se gana el apoyo para la escritura, y es trabajado también por Paula Markovich, y después con los integrantes del taller Altamira. Pero a lo que yo llegué es que si sumamos los días, pues, fueron 7 días a marchas forzadas en los que se escribió el guión. Digo, ya después todo el tallereo que vendrá después. ¿Y cuál era la otra? La colección de las películas. Sí, juntamos películas de los 3, porque creo que hasta de tu departamento terminamos subiendo las de Gaby, las mías, y las pusimos ahí. Después fue un desmadre porque me chingaron varios, pero con los años las he ido recuperando. Ya era la última, ¿verdad? Me hubiera alargado más. Y voy a enumerar una por una las películas que están ahí en el bolsito. World, ¿verdad? Ya no tenemos que ir, ¿verdad? O una más. Bueno, vamos a hacer una más. Una más. Bueno, sobre todo para Roberto, es un gran guión, que disfruto bastante, pero más que nada quiero dar las gracias a Gaby por ahora sí que tener la visión de ahora sí que no quitar el dedo del renglón con él para que se hiciera esto real. La verdad es un buen trabajo. Y algo que pasa en el cine, bueno, que yo al menos he notado, es de que, bueno, se entregan los guiones, pero no se ve tanto, no es como tan fiel. Entonces aquí se ve mucho esta colaboración de parte de los dos, y pues muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, pero entonces la otra pregunta, tenemos tiempo para la pregunta. De hecho, una pregunta era, pero creo que ya la contestó. No, de hecho, creo que ya la contestó en el transcurso de la noche, era para ella, de qué era lo que había visto en esta película, perdón, en el guión, como para decir, quiero hacerlo, pues, o sea, incluso al grado de decir, si tú no lo quieres hacer, quiero hacerlo yo. ¿Qué fue lo que viste? Pero ya creo que... Y ya la sí. Tuvimos minutos presentes, pero muchas gracias. Es cierto. ¿La van a comercializar? O sea, ¿la van a vender? ¿Qué preguntó? No sé, pero... Que si la vamos a vender...
lo seguimos pensando, igual nada más nos la quedamos nosotros y se la anunciaríamos a nuestra familia. No, pues claro, queremos vender. La idea de la chingue Tanta pinche venderla, chinga. ¿no? La verdad es que queremos estas 3 funciones aquí en Guadalajara y ya. ¿Tú quieres recuperar el dinero? No, también. Ya nos la pagamos chido, nos hospedaron en el fiesta americana, ya vámonos. No, sí, la vamos a vender. La pregunta más bien es, ¿quién la va a comprar? Les decíamos, ya habíamos tenido ofertas, pero ahorita estamos esperando. Ahorita nos encantaría, sobre todo por los tiempos que estamos pasando, que algún streaming se interesara por ella, pero creo que tanto Angélica, productora Beto, productor Gabriela, directora, y yo como guionista, lo que nos interesa es que ya la gente tenga conocimiento y empiece a predicar amor por la película. Entonces ya nos surge que llegue a muchísimo más público. Y eso es lo que esperamos, porque nosotros, tanto Gaby como yo, tenemos el sueño de que sea pues una bandera para los cineastas de aquí en adelante, para que se den cuenta que se puede hacer una película con poco varo, con mucho amor, en tono de comedia y sobre todo teniendo muchísimo cuidado en lo referente a lo que es el guión cinematográfico. Creo que la industria del cine mexicano carece de grandes trabajos guionísticos, y creo que esa es la solución para que esta industria termine por revivir de una vez por todas. Entonces, pues sí, la idea es venderla para que llegue a muchísima gente. A todos los guionistas del mundo. A todos los guionistas del mundo le dedicamos esta película, y si a ustedes les encanta el cine, ojalá empezaran por aprender y estudiar guionismo. Creo que es algo fascinante. Y solamente cito a Woody Allen, que Woody Allen decía que él aprendió lo necesario para dirigir cine en 2 semanas. Escribir un buen guión son aprendizajes de toda una vida. Entonces, pues ahí se los dejo. Espero que puedan acercarse con más amor al guión. Se lo dicen 2 guionistas, Gaby también una guionista que creo que eso le ayudó muchísimo a la película, una guionista reconocida, premiada, y que con esos premios levantó su trabajo de dirección. A mí eso se me hace casi poético. Entonces, pues nada, ojalá de verdad les haya gustado lo que viste. ¿Qué tal? Aquí John, estamos desde el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y acabamos de salir de la presentación de una película espectacular, magistral, me encantó. Su nombre es Ok, está bien, y en un momento tendremos la exclusiva con el protagonista de ella, el tío Robert. Maestro por la comedia y posiblemente el cine que te va a dar. Posiblemente. Te chingaste la bolsa del asiento, cabrón. Hola, aquí John Alemán desde el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. El día de hoy estamos muy contentos y emocionados por tener esta exclusiva con el tío Robert. ¿Qué hubo? Escritor y protagonista de Ok, está bien. Bueno, tío Robert, me gustaría preguntarte, ¿cómo se te ocurre un guión como este? Bueno, pues la verdad es que era un tanto orgánico que de repente se me ocurrió algo así, porque tenía 4 años siendo así, y a mí siempre me ha gustado como el arte que te expone. O sea, me gusta mucho Bukowski, Fante, esos artistas que hablan de sí mismos, con Robert Crumb. Entonces pues yo intenté seguir el mismo camino y vulnerarme escribiendo sobre lo que realmente me estaba trastornando en ese momento, y era el hecho de que había salido de la carrera de guión y nunca había escrito un solo guión durante años. Entonces dije, voy a escribir una historia sobre un personaje así, y pues me basé muchísimo en mi propia persona para hacer la película. Y creo que al conocerme yo mismo pude
a ser un gran personaje. Muy bien, desde sus inicios ha sido un proyecto con grandes emociones. ¿Cómo te sientes de estar aquí en el festival? No, bueno, contentísimos y muy agradecidos con el Festival de Guadalajara porque ellos realmente han sido pues los únicos que han apoyado a la película, tanto en cuestiones de postproducción como en la selección oficial aquí del festival. Ha tenido muchos problemas porque la tachan de misógina, de políticamente incorrecta, a pesar de, bueno, de ser una comedia muy divertida y que pues, la mayoría de los críticos y la gente ha amado. O sea, la verdad es que no hemos recibido una sola crítica mala, es más, ni siquiera hemos recibido una crítica mediana. Sin embargo, no entendemos por qué ha sido tan vilipendiada por algunos festivales y por algunas instituciones a las cuales les pedimos ayuda de postproducción, por ejemplo. ¿Cuáles fueron las complicaciones dentro de este proyecto? Supongo fueron bastantes y terminaron de forma magistral. Sí, bueno, la película se hace con muy poquito dinero, un dinero que casi en su totalidad consiguió de inicio Gabriela, la directora, y nosotros pues decidimos apostar ese dinero porque pensábamos que los apoyos de postproducción iban a ser realmente fáciles de conseguir y pues topamos con pared porque pedimos muchísimos apoyos a muchas instituciones, a algunos festivales y la verdad es que no se nos apoyó hasta que llegó Guadalajara, nos mete en construcción y recibimos un par de apoyos que bueno eran insuficientes, no representaban ni el 10% de lo que se tenía que pagar para poder terminar la película. Y bueno, gracias a nuestros propios productores y a otras personas que decidieron apostar la película, se pudo terminar toda la cuestión de postproducción. Fue realmente complicado, tuvimos 2 canciones que resultaban bastante caras, la cuestión de algunos diálogos que había que sanarlos, fue realmente complicado y luego bueno, súmale el COVID, súmale muchísimas otras cosas de las cuales nos fuimos enterando que la película incluso tenía enemigos, ¿no?, declarados contra OK Está Bien, cosa que a veces nos daba mucha risa, pero mira, ya estamos aquí en Guadalajara y la gente la verdad es que le ha encantado la película y entonces estamos muy muy contentos. OK Está Bien tiene alguna moraleja. Sí, y espero que la gente la entienda, tiene que ver con el miedo y al término que Gabriela y yo utilizamos como el marianazo, que es cuando te centras en otros proyectos, en otros conflictos, para no atender el conflicto que realmente es más importante en tu vida, ¿no? O sea, buscas conflictos secundarios para no atacar tu gran conflicto y eso es algo que hace Mariano, ¿no? De repente aquí se enlaza en una disputa estúpida con su primo porque eso lo aleja cada vez más de lo que realmente le da miedo, que es escribir un guión y verse sometido a la crítica. Para ti, ¿qué es OK Está Bien y cuándo se estrena? Bueno, pues para mí es una comedia divertida, inteligente y que está llena de amor tanto al cine como al guionismo en general. Y el estreno yo espero que se dé pronto, espero que compañías de streaming o distribuidoras estén interesadas en la película. Ya hemos tenido ofertas, son ofertas que no nos han convencido, esperamos tener otras todavía más importantes. Le irá muy bien y muchas felicidades. Pues así concluimos con esta breve exclusiva para Nomo Networks. Si te gustaría conocer más contenido, síguenos en la página y hasta pronto.